ante todo, buenas tardes. Agradecerle al doctor Almagro la presencia. Y bueno, cuando uno termina unas jornadas o un congreso, hace la reflexión de qué me llevo, me sirvió lo que escuché, qué hago con esto que me proporcionaron como conocimiento. Yo les diría que en principio una conclusión muy general que está en todos los paneles, en los resúmenes, los coordinadores de todos los paneles, es la necesidad de ayuda que tiene la justicia argentina en muchos de los temas que hemos visto. Es decir, los jueces argentinos estamos formados en el derecho vernáculo, es decir, nos cuesta mucho salir al derecho internacional, nos cuesta mucho pensar una Argentina que es integrante de América, una Argentina que no puede vivir sola, porque los delitos ya no son el robo o el asesinato. Los delitos son la trata de blanca, el tráfico de drogas, la corrupción, todos delitos de origen transnacional, de naturaleza transnacional, y que por lo tanto un solo país no puede hacer frente a estos delitos, no puede combatirlos eficazmente. Y yo creo que esto es un poco un patrón en América que, digamos, está como cerrada en sí misma, dentro de sus fronteras, sin darse cuenta que sin la ayuda de los demás y sin la ayuda del organismo que representa a todos los estados americanos, es difícil que estos delitos que hoy atormentan realmente a toda América Latina en especial, puedan ser combatidos y puedan en alguna manera desaparecer o tener una condena en cada caso. Esto es como una reflexión que les hago a ustedes y me la hago a mí mismo. Realmente este Congreso empezó con el tema del ambiente. Y si nos viéramos viviendo todos los días, nos daríamos cuenta cuántas veces atentamos contra el ambiente. Y ese ambiente es nuestra casa. Cada vez que derrochamos el agua, como lo recordaba el doctor Lorenzetti en la charla, cada vez que atentamos contra los recursos naturales, estamos cargando a las generaciones futuras realmente una carga muy pesada que va a hacer vivir en un mundo en que no va a tener un ambiente sustentable, donde la enfermedad, donde las pestes van a volver a causa de lo que nosotros mismos hacemos. Y el ambiente no puede ser cuidado o protegido por un país aislado. Necesita de una convicción extranacional y que ojalá fuera, como decía el embajador de Francia en la primera charla, que la Convención de París fuera obligatoria internamente para todos los países en su cumplimiento. Realmente, si esto fuera así, y los países deberán cumplir las normas de la Convención de París a cada proyecto que van a hacer, a cada modificación que importe un cambio ambiental, yo creo que ahí estaríamos asegurando un estado del medio ambiente,
un Estado que asegure a las generaciones futuras un ambiente sustentable. Por eso, tal vez ese fue el primer tema de este Congreso, pensado como el tema básico que comprometa al individuo, no en tanto habitante de una nación, sino en tanto habitante del planeta. Después pasamos al segundo tema, que fue la corrupción. Hoy en Argentina está casi de moda hablar de corrupción, sin saber a veces los alcances de lo que se dice, otras veces sabiéndolo, pero lo cierto es que la corrupción también es un delito transnacional. Lo que los corruptos obtienen como beneficios dentro de un país lo trasladan por distintos medios al exterior y van o comprando propiedades o invirtiendo en fondos o invirtiendo en monedas virtuales, como lo hemos visto al hablar de ciberdelitos, y ahí vamos a necesitar otra vez la colaboración de otros estados. Pero también, ahí si miráramos, veíamos que la OEA ya tiene una convención contra la corrupción, ya tiene un marco normativo. No es seguir buscando, no, veamos el marco normativo. Han dictado reglamentos para la integración y hasta supervisan casos. Es decir, ¿qué más que reflexionar sobre qué normas de esa convención podemos aplicar directamente? ¿Cómo podemos lograr el acompañamiento de la OEA para lograr una aplicación correcta de todas esas normas? Hay legislación. La corrupción es perfectamente perseguible, pero creo que el apoyo internacional es también necesario. Si no, se dice, no, lo que pasa es que los jueces cambian el gobierno, cambian de rumbo. No es así. Hay otras necesidades que determinan tardanzas en causas que son realmente inexplicables. Pero si uno bucea en los expedientes, ve un proceso plagado de recursos que demandan años en sus trámites hasta poder llegar a una sentencia. Todo eso, si buscáramos el apoyo en la Convención contra la Corrupción de la OEA, veríamos que se simplificaría mucho. Y además, otros países de América también irían acercando a esas normas comunes. Por eso, insisto, todos los temas que hemos tratado, todos los temas que hemos visto, parten de la base un poco lunfardo de abrir la cabeza al derecho internacional. Nosotros, por lo menos yo, que seguramente soy mayor de muchos de los que están acá, fuimos formados en un derecho muy vernáculo, muy para adentro, con criterios de soberanía que se cuentan a partir de que mi norma es superior a la norma internacional. Y que si yo no avalo o la hago integrar a la norma internacional, el ordenamiento interno no se aplica. Lo cual no conduce a nada. Así estamos en un Mercosur frenado, porque no hay un tribunal del Mercosur que pueda funcionar, y si nadie va a poder hacer aplicar las normas, no va a poder funcionar el sistema. Después de la corrupción pasamos a otro de los flagelos realmente serios y graves de este momento, el crimen organizado. Y ahí chocamos de entrada con el narcotráfico. El narcotráfico en el cual
la justicia y el gobierno en el último año han hecho mucho. La cantidad de droga, de kilos de drogas que se han secuestrado, de procedimientos combinados con Colombia para hacer detenciones en Colombia y aquí simultáneamente, han llevado un avance muy grande, pero el narcotráfico avanzó más y es lo que pudre y corroe todo el tejido social. Tenemos que pensar de una vez por todas que el narcotráfico es un delito que también es transnacional. Con agarrar acá al que distribuye o al que lava acá, no desarmamos la red. Y entonces esa red se realimenta y vuelve a lo mismo. Mientras vemos que en el último escalón de ese delito está la juventud, están los chicos, casi perdiendo su cerebro por la ingesta de drogas baratas a cambio de los cuales cumplen funciones para los narcos. La trata de blancas es otro delito repugnante a la condición humana. Pero también, en general, se seleccionan modelos acá, se las esclaviza en otro territorio, se las abusa en otro territorio, y si no actuamos juntos, no nos va a servir. Esto va todo puesto bajo un paraguas de que América es una. Nuestras fronteras son muy grandes y en realidad es importante que de consumo todos vayamos a su mismo lado. Después del crimen organizado, hubo un panel muy interesante. Yo confieso que para mí hubo cosas muy novedosas, no tanto desde el punto de vista del tipo jurídico, sino hasta desde el punto de vista técnico. Las explicaciones que hicieron quienes estuvieron en ese panel acerca de la moneda virtual, de su uso, de cómo se utiliza para lavar dinero, de cómo no se la puede descubrir cuando se trabaja en un internet profundo, fueron riquísimas. La cantidad de cosas que se advertían, de datos nuestros que estábamos acá, que podían buscarse en línea ahí en ese momento, a través de un reloj, de un celular, de una laptop. Y esta vez el más novedoso de los delitos. Es un delito que hasta no se ha llegado a saber si conviene regularlo, si es mejor prohibirlo. En realidad, los expositores mencionaban que Estados Unidos cree que hay que prohibirlo, Rusia cree que hay que regularlo, y no sé, y cada país tendrá una posición. Nosotros no tenemos una posición. Y esta investigación a la vez sirve para la investigación penal. Los datos que van surgiendo de una a la pantalla a la que el juez le pregunta, le dicen si fulano que está imputado estuvo ahí, si fulano hizo o no tal cosa, es decir, le da un margen de investigación que después habrá que corroborar en la práctica con las pruebas concretas, pero hoy ya se aceptan estas pruebas. Hace unos días oía que una llamada que una persona había dicho que le había hecho Santiago Maldonado en el 22 segundos el día que lo habían detenido, no existía, porque las antenas que controlaban ese Movistar
no la registraron. E informaron que nunca hubo una llamada de ese Movistar desde marzo a diciembre. Es decir, la tecnología nos sorprende. A muchos en una etapa en que ya nos cuesta, pero para los jóvenes que son el futuro del Ejecutivo, del Judicial, de todo. En realidad, quienes trabajan en la OEA, nosotros estamos convencidos que lo que podemos aportar es para los que vienen, para mejorar eso. Los jóvenes hoy tienen una utilidad para todo lo que es la computación, el manejo de medios electrónicos, que realmente es importantísimo. Después se habló, ya entrando en concreto, de las normas americanas que existen vinculadas con el combate de la corrupción, y ahí volvimos a ver qué normas hay. Vuelvo sobre la Convención de la OEA sobre la corrupción, sobre la ley de ética pública, etcétera, etcétera. Y yo creo que, digamos, lo que falta es transparencia en los procedimientos administrativos a veces para que no pueda existir corrupción. Pero normas para perseguirla hay, y es cuestión de aplicarlas y cumplirlas. Después nos habló la doctora Paz y Paz sobre lavado de dinero y el recupero de activos. En realidad, en una charla muy interesante, explicó cómo funciona el lavado de dinero, y cómo realmente a través de ese procedimiento es como se realimentan las organizaciones criminales en los distintos países. Y tocó un tema que acá en la Argentina es muy sensible en este momento, como el recupero de bienes. Todos saben que hay distintos proyectos en las cámaras, que es muy difícil consensuar alguno, pero lo cierto es que esos bienes, en lugar de ir a retroalimentar al delincuente, deben volver como resarcimiento a las víctimas o utilizarse para obras de bien común. Es decir, deben volver a la comunidad. Y hay que buscar algo que concilie el derecho de legítima defensa, el derecho de propiedad, y también garantice a la sociedad que no va a quedar sin indemnización o resarcimiento por el daño que se le ha hecho. Los corruptos que lavan el dinero, que se llevan bienes, se llevan escuelas, se llevan obras públicas, y la sociedad debe obtener un resarcimiento. Entonces, es algo que debe salir, que tenemos que ponernos a pensarlo seriamente y, bueno, a pensar, a pedirle a la OEA que nos ayude para hablar con los legisladores y para que se llegue a establecer un procedimiento que haga esto posible. Que, digamos, el delito no tenga frutos para el delincuente, sino que se tenga resarcimiento para la víctima. Esto es esencial. Por último, vimos el panel de cooperación internacional. Realmente
vimos las formas de cooperación internacional, los tratados, la asistencia recíproca, los convenios bilaterales o multilaterales sobre extradición, y lo dificultoso que es cumplirlos, por la cantidad de formalismos que envuelven cada uno de esos convenios. Es decir, habría que llevar a una cooperación más sencilla. Después vimos la conformación de la autoridad central dentro del ámbito de la Cancillería, con las funciones que ella tenía que cumplir y las características que tenía que tener, y quien desempeña esa función nos explicaba de alguna manera cómo se está tratando de salir del formalismo, llegando a un informalismo que preserve las garantías. Todo esto ha sido lo que se ha visto acá. Muestra, yo creo, una necesidad, por un lado, de capacitación en algunos temas, por el otro lado, de asesoramiento en la aplicación de normas que existen en la Organización de Estados Americanos, y me parece que una cosa muy concreta es tratar de llegar a ver los procedimientos que tiene la OEA para el tema de el recupero de bienes provenientes de un delito. Ha tratado de hacer una síntesis a vuelo de pájaro. El día y la hora creo que ameritan, pero quiero cerrar estas conclusiones diciéndoles que este Congreso ha sido, es y va a ser muy valioso, porque no termina hoy, sino que empieza hoy. Nosotros tenemos que pensar profundamente, todos los jueces de todas las instancias, qué podemos pedirle a la OEA para poder hacer frente a todas estas perversiones que azotan América. Y OEA tiene el compromiso de brindarnos la colaboración necesaria. Por eso les digo, cuando hagan el balance, piensen que se llevan una deuda. Piensen que se llevan la deuda de haberse subido a un tren que va hacia un objetivo: la lucha contra todos estos delitos, y que va a la búsqueda de la cooperación del organismo que nuclea a todos los estados americanos y de todos los países hermanos. Gracias, buenas tardes. Cuando hace más de un año, varios almuerzos mediante, nos reunimos con algunos de los jueces federales que están hoy acá, imaginamos cómo es el trabajo hoy de un juez en un mundo donde la norma nacional tiene que convivir con la norma internacional en el cotidiano del trabajo, y cómo los jueces, actores últimos en la aplicación de las normas nacionales e internacionales, yo ya distingo poco cuál es cuál en algunos casos, podían los jueces contribuir al sistema internacional para decirnos en qué los podemos ayudar, qué lagunas encuentran ustedes en la aplicación día a día del derecho, cómo pueden ustedes contribuir a la OEA, que es una máquina de elaboración de normas futuras, y cómo podemos ayudarlos nosotros en la aplicación. Y ahí imaginamos que hacer un pequeño encuentro, que terminó siendo este gran encuentro, para que podamos hacer una especie de catálogo, que no es exhaustivo, han quedado afuera muchos otros temas de la cooperación internacional, para poder debatirlos en Argentina con todos los actores de la aplicación del derecho, jueces, profesores, la universidad, poder ejecutivo, el poder legislativo, y para que de esta primera reunión, como decía el presidente de AJUFE, de esta primera reunión sea el inicio
de una serie de actividades concretas sobre algunos de los puntos que ustedes han destacado y cómo ustedes nos pueden alimentar a nosotros con demandas. Me gustaría agradecer muy particularmente a esta muy reciente Asociación de Jueces Federales, creo que también nació de alguno de estos almuerzos, a el Ministerio de Justicia, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Facultad de Derecho de la UBA y a algunos de mis colegas de la Secretaría, Sol Sinos y Luis Marcelo, que pasaron horas y horas y horas trabajando para que este Congreso pueda ser realidad. Y para marcar el inicio de un proceso de colaboración entre la Secretaría General y AJUFE, el secretario general de la organización y el presidente de AJUFE van a firmar un acuerdo de cooperación entre las dos instituciones. Muchas gracias.